Me han preguntado con frecuencia qué hay de verdad sobre los beneficios del agua con limón. Es algo que se repite con cierta frecuencia y normalmente lo recomiendan en ayunas. Es simplemente agua con zumo de limón que se puede tomar fría o templada o caliente y se le atribuyen diversos beneficios. Entonces aquí lo que haré será responder a las preguntas más frecuentes sobre el tema. ¿Es útil el agua con limón para prevenir que se formen cálculos o piedras en el riñón? Pues por una parte tenemos el agua. El agua, si te hidratas bien y vas bebiendo agua, pues es lo que se recomienda a las personas que tienen piedras en el riñón. En ese sentido puede ser beneficioso, independientemente de que haya limón o zumo de limón o no en este agua. Por otra parte, el limón es rico en ácido cítrico, que es un precursor del citrato. Se ha visto que aumenta el citrato en la orina a partir de dosis de 85 mililitros de zumo de limón. Entonces, si aumenta este citrato en la orina, se une al calcio y entonces impedirá que se formen o disminuirá la posibilidad de que se formen cálculos de oxalato cálcico o fosfato cálcico. De hecho, la hipocitraturia, es decir, la disminución de citrato en orina, está relacionada con la formación de cálculos por calcio o por oxalato cálcico, y el tratamiento que se da es el citrato de potasio, que tiene esta función. Está demostrado que es efectivo para evitar o para disminuir la posibilidad de que se formen cálculos de oxalato cálcico. Entonces, en este sentido, hay una cierta lógica respecto al agua de limón o al zumo de limón. El tema es que no se sabe exactamente la dosis que sería necesaria y no está demostrado exactamente que realmente sea así, pero tiene su lógica. O sea que podría ser un complemento al tratamiento con citrato de potasio o lo que llaman acalca. ¿Ayuda a la digestión o facilita la digestión el consumo de agua con limón? Pues en realidad habría que ver a qué nos referimos con esto. Por una parte, sí que parece que el zumo de limón puede aumentar un poco la secreción de ácidos biliares, que estos se encargan de la digestión de las grasas. Lo que ocurre es que el efecto no es significativo. Es decir, si tú comes algo graso, pues el organismo automáticamente, la vesícula biliar, secretará los ácidos biliares o la bilis necesaria para llevar a cabo la digestión, y si realmente tuvieras un problema de obstrucción o de producción de ácidos biliares, pues de poca utilidad sería el zumo de limón o el agua con limón. También las comidas ácidas parece ser que ralentizan o disminuyen la evacuación gástrica, ¿no? El paso de la comida del estómago hacia el intestino. Esto podría favorecer la absorción de algunos nutrientes o enlentecer la absorción de hidratos de carbono, pero esto sería más bien una cuestión de absorción más que digestión, y tampoco hay demostrado que haya ningún efecto significativo. O sea que en este sentido no parece que tenga mucho efecto, si es que tiene algún efecto esto del agua con limón. Ahora bien, el agua en sí misma, sea con limón o sin limón, pues siempre es interesante para mantenernos hidratados y puede ser que ayude no solo a la digestión, sino que en general. ¿Es útil para el estreñimiento el agua con limón? He visto que a veces se comenta que lleva fibra y que esto va bien para el estreñimiento, y que el agua con limón no lleva fibra, entre otras cosas porque lo que has hecho es exprimir el limón, ha salido el zumo, digamos, o el jugo, y lo que es la fibra ha quedado en tu mano. O sea que no hay fibra en esa agua con limón, o sea que no tiene ningún efecto en cuanto a fibra. Lo que sí tendrá efecto es el agua, pero tendrá efecto lleve limón o zumo de limón o no lleve zumo de limón. O sea que en ese sentido no tiene, la afirmación no tiene mucho sentido, a no ser que sea el efecto del agua sin más. ¿Sirve el agua con limón para aumentar el estado de ánimo?
por ejemplo, para luchar contra la depresión, ansiedad, cuestiones de este tipo. Pues no hay ninguna evidencia de que esto sea así. Se extrapola a partir de la vitamina C, porque sí que es verdad que a veces hay personas que pueden tener un déficit de vitamina C sin llegar a tener escorbuto, y que si les das un suplemento de vitamina C, pues mejorará su estado de ánimo, entre otras cosas. Pero esto no es porque tomen agua con limón o limón simplemente, sino porque toman y lo que hay que darles es un suplemento de vitamina C, y en este sentido sería útil complementarlo no con agua con limón, o no solo con agua con limón, sino con cualquier otra fruta que llevara vitamina C. Detoxifica el organismo el consumo de agua con limón. Las toxinas del organismo las metaboliza o las elimina el hígado y los 2 riñones. Aparte de eso, si hay una intoxicación realmente, pues a veces hay algunos antídotos que se pueden utilizar en medicina. El atribuir efectos desintoxicantes a alimentos pues es bastante dudoso, ¿no? Es bastante sospechoso. Y por supuesto el agua con limón no tiene ningún efecto en ese sentido. Es decir, es agua con algo de zumo de limón. A veces sí que hay algunas moléculas que pueden ayudar al hígado en algún experimento con ratas de laboratorio, pero por supuesto esto no tiene nada que ver con los seres humanos, y el que haya alguna evidencia de alguna molécula que se puede encontrar en algún alimento no quiere decir que eso se pueda extrapolar. Lo que sí que es verdad es que si consumes mucha comida basura, una dieta desequilibrada, si esto lo vas sustituyendo por comidas más sanas, pues por supuesto mejorará tu salud y te encontrarás mejor. Pero eso no es por ninguna propiedad de desintoxicación, sino porque haces una dieta más equilibrada, no tiene más complicación. Y por supuesto, los tóxicos que se consumen habitualmente, como por ejemplo el alcohol, el tabaco y otras sustancias, pues lo que hay que hacer es eliminarlos, y así, y los contaminantes ambientales, pues procurar evitarlos para así evitar problemas mayores. Ayuda a cicatrizar las heridas o a embellecer la piel el consumo de agua con limón. Pues aquí estamos también ante una extrapolación a partir de propiedades de la vitamina C, como expliqué en otro vídeo, que ayuda a la formación. Es importante la formación del colágeno en el organismo. Entonces, a partir de aquí, como el agua con limón lleva limón y el limón lleva vitamina C, pues se dice que ayudará a estas cosas, ¿no? Pero en realidad la cicatrización o el que tengas bien la piel ayuda la hidratación, es decir, el consumo de agua, lleve o no limón, y por otra parte la vitamina C, pero eso la lleva el limón o la lleva la naranja o cualquier otra fruta por el estilo, y también el consumo de proteínas adecuadas. Entonces, el decir que el agua con limón mejora la cicatrización o que embellece la piel es una afirmación exagerada. Pero no solo en esto, sino también se ven estos razonamientos en otro tipo de alimentos o de productos que se venden por ahí. ¿Es útil para adelgazar el agua con limón? Pues aquí estamos en lo mismo, que se hacen afirmaciones exageradas. Pues es igual de útil que si consumes agua. Si consumes agua, por ejemplo, antes de comer, pues quizá tengas una sensación de saciedad y entonces comerás menos y consumirás menos calorías y te ayudará a adelgazar. Pero no porque lleve zumo de limón o un poco de limón, sino porque tienes un poquito más de sensación de saciedad por el agua. Si, por ejemplo, desayunas agua con limón en lugar de bollería o algún producto de estos muy energéticos, pues adelgazarás también por menor consumo de calorías. Y si consumes agua con limón en lugar de alcohol o bebidas alcohólicas o refrescos azucarados, pues con mucha mayor razón. Entonces no es el tema del agua con limón, es el tema del contexto general de la dieta que hagas y cómo te alimentes y el ejercicio que hagas, y evitar los productos tóxicos. El agua con limón puede ayudar a prevenir el cáncer o a mejorar el sistema inmune o a prevenir enfermedades cardiovasculares. Pues aquí estamos en lo mismo, que muchas veces los razonamientos que se hacen son extrapolaciones a partir de la vitamina C o del ácido cítrico o de algunas otras sustancias que se pueden encontrar en las frutas. Pues no, porque la cantidad de micronutrientes que vas a absorber pues no son los suficientes para que tengan un efecto significativo a este nivel.
Aquí lo importante es el contexto de la alimentación en general, estar bien hidratado, el tener una dieta equilibrada, el comer vegetales y frutas frescas y bueno, las recomendaciones generales que se dan en general, el evitar sustancias tóxicas como el alcohol, el tabaco y por supuesto intentar evitar el sobrepeso, hacer ejercicio físico y todas estas cuestiones que repetimos muchas veces en los vídeos y que bueno, este contexto en general es lo que te ayudará o disminuirá el riesgo tanto cardiovascular como mejorará el sistema inmune como mejorará o disminuirá la posibilidad de que tengas un cáncer. No a cero porque siempre hay componentes genéticos en todas estas cuestiones, pero eso es lo que te ayudará, pero no el consumir algo así en concreto que no está demostrado. ¿El agua con limón equilibra el pH o mantiene más alcalina la sangre? Pues no, no tiene ningún efecto en este sentido porque el pH de la sangre se mantiene en unos límites muy estrictos, tiene sistemas para amortiguar los cambios que se puedan dar, pequeños cambios en ese sentido. Y cuando se producen cambios un poco amplios, tenemos un problema que puede ser muy grave. O sea que en ese sentido no tiene ningún efecto significativo. Esto tiene relación con personas que defienden pues dietas alcalinizantes y que creen que manteniendo dentro de esos pequeños límites pues un nivel un poquito más alcalino, que esto será beneficioso para la salud. Pero en realidad, pues si lo que se recomiendan son frutas y verduras frescas, el efecto será beneficioso para la salud, pero no porque tenga un efecto en el pH de la sangre, sino por otros muchos efectos que ya hemos ido comentando y iremos comentando en los diferentes vídeos. O sea que en este sentido el agua con limón no tiene efecto y de hecho no tiene mucho sentido. ¿Tiene algún efecto negativo el beber agua con limón? Pues el único que está descrito es el que puede afectar el esmalte dental y puede favorecer la aparición de caries. Entonces lo que se recomienda es que si lo bebes en ayunas, no cepillarse los dientes inmediatamente después, sino enjuagárselos con agua o quizá limpiarse los dientes antes de beber el agua con limón. También lo que se recomienda es no beberlo directamente del vaso, sino a través de una pajita. Entonces, ¿tiene algún efecto beneficioso o algún efecto saludable el beber agua con limón? Pues como he dicho al principio, podría tener algún tipo de efecto beneficioso para prevenir o para disminuir las litiasis o las piedras en el riñón por oxalato cálcico, pero por supuesto junto al tratamiento convencional con citrato de potasio. O sea que ahí existe esta posibilidad, aunque no esté claro del todo. Se podría consultar con el urólogo o con el médico que te lleve, por supuesto. Y después, el beneficio más claro que yo veo a esto es que es una posible alternativa como refresco a todo lo que son bebidas alcohólicas o todo lo que son bebidas azucaradas, que estas sí que son negativas para la salud. Entonces, podría ser una alternativa, pero no solo el agua con limón, sino también el agua con otro tipo de productos vegetales que a veces también se pueden preparar y que son útiles en este sentido. Te dejo aquí otro vídeo sobre vitamina C que creo que te puede interesar para ampliar el tema y otro vídeo sobre medicina que también creo que te puede interesar. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí, cuídate y hasta el próximo vídeo.